¿Qué tal, colegas? Es un gusto poderlos saludar en esta ocasión con el propósito de darles a conocer a ustedes de una manera muy rápida eh, cuáles son el trabajo que intento hacer con los estudiantes de maestría en relación a algo que hemos llamado los asuntos de los asuntos relacionados a la actividad del profesor, que es la docencia de las matemáticas. Abordar el estudio del profesor de matemáticas, de su actividad primordial, que es la docencia, ayudar a otros a aprender matemáticas, es sumamente interesante. Y es interesante primero porque ustedes son profesores de matemáticas, ustedes son expertos en esta actividad, ustedes nos pueden informar de todo las dificultades y todas las cosas interesantes y buenas que tiene esta actividad o esta profesión. Entonces, desde el posgrado de matemática educativa, hemos estado atentos a atender esto que podría llamarse una línea de investigación. De mi parte, eso me resulta para mí pretencioso en mi persona. Lo que yo he intentado hacer, porque mis orígenes en este posgrado provienen de ser profesor de matemáticas. Durante 18 años yo estuve trabajando directamente con estudiantes de nivel bachillerato y con ellos aprendí una barbaridad de cosas. Entonces, me parece que es primordial el que dediquemos o haya siempre un grupo de personas que pongamos mucha atención en esta actividad. Eh, Voy a platicarles brevemente a los que estén interesados en hacer estudios de esta naturaleza. Yo les puedo proporcionar más material, una presentación, un PowerPoint que a lo mejor podemos colocar en la plataforma para que lo vean, y es el que voy a comentar a manera de guía, pero muy rápidamente. Esta presentación, toda mi reflexión que he hecho y he pedido que me acompañen a algunos alumnos a hacerla, parte de una afirmación que es controvertida. Muchos otros investigadores no necesariamente tienen que compartirla, de que el profesor de matemáticas eh, a veces está un poco desamparado solo en su actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo acompaña un conocimiento, el conocimiento de las matemáticas. Y hablar de conocimiento o del saber matemáticas es hablar de un abanico enorme. Es decir, todo aquel que enseña matemáticas tiene un dominio, digamos, en el amplio universo de las matemáticas, tiene un dominio y un conocimiento fragmentado. Hay muchas cosas que conocemos, pero también hay muchas otras que escapan a nuestras posibilidades en este momento. Conocerlas implicaría dedicación de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, en zonas extraordinariamente especializadas, aún siendo matemáticas superiores no de frontera, requerirían de nosotros un trabajo verdaderamente prolongado. Y entonces, ¿qué qué le demanda la escuela al profesor de matemáticas? Eso no lo voy a discutir en este momento, pero está en el escenario de la discusión. Ustedes lo van a encontrar eh, eh, rápidamente cuando conversen casi con cualquier otro profesor o con un matemático o con alguien que esté estudiando asuntos educativos. Siempre está presente esa. Este supuesto del que parto es que ante el desamparo que tiene el profesor porque nada más tiene o lo acompaña la, la disciplina, las matemáticas, es necesario construir, aproximarle al profesor de matemáticas algo que nosotros hemos llamado un campo académico. El campo académico es
un cuerpo de saberes, un cuerpo de prácticas, un cuerpo de o una comunidad que reflexiona sobre los asuntos que le son específicos al profesor de matemáticas. Y a eso, aquí en mi apunte, lo he llamado, y es un escrito que les puedo proporcionar, lo he llamado el campo académico del profesor de matemáticas y la investigación en matemática educativa. Nosotros decimos que este campo académico que acompaña al profesor o que puede darle un soporte o que al profesor de matemáticas lo llamamos nosotros matemática educativa. En otros lados se le conoce como educación matemática o se le conoce didáctica de las matemáticas. Todo depende de la región geográfica o la posición ideológica de quien está desarrollando la actividad. Bueno, en este campo académico o el planteamiento que hago en un esquema muy simple para entenderlo, nosotros decimos que nuestro campo académico tiene básicamente tres prácticas. Entendida la práctica como quehaceres, haceres, actividades que desarrolla una comunidad, que desarrollan los sujetos que están en ellos, que son las prácticas de investigación, y estas prácticas de investigación están sujetas a reglas, a maneras de hacer distintas a otros campos científicos. En nuestro caso, las prácticas de investigación en matemática educativa, como así la denominamos nosotros, están sujetas a las prácticas de lo que se llama la investigación en ciencias sociales. Ya no necesito profundizar en esto porque ustedes sí han ido a lo largo de los cursos que han llevado hasta ahora dándose cuenta de la naturaleza de las reflexiones que nosotros realizamos sistemáticamente. En el corazón de nuestra reflexión está la matemática, están los procesos de adquisición o de construcción del saber matemático, pero los sujetos aprendiendo, las comunidades discutiendo para construir conocimiento. Entonces, ese enfoque ya no se puede inscribir estrictamente en la matemática como disciplina, sino que está, nosotros decimos, en un campo distinto, que es el de la matemática educativa, y en este caso son prácticas propias de la investigación social. Preguntarse cómo un niño construye una idea matemática ya no es estarse haciendo una pregunta de matemáticas en estricto sentido. Bien, pues eso caracteriza las preguntas. Hay otro elemento que llamamos prácticas de reproducción. Y las prácticas de reproducción es, si hay prácticas de construcción de saber dentro de nuestro campo, debe haber otro tipo de prácticas o de quehaceres en la comunidad que hagan que se difunda, que se reproduzca este saber. Es decir, hay que formar especialistas en este campo, hay que ayudar a que las personas conozcan lo que se produce, las reflexiones, los conocimientos, ¿para qué? Para que haya algo que se llama una preparación profesional, es decir, haya sujetos que conozcan esto, que lo dominen. ¿Y para qué? Para pasar a otro esquema de prácticas que son lo que se llama las prácticas de aplicación. Y en este escenario de las prácticas de aplicación nos encontramos ustedes como profesores de matemáticas y a veces nosotros en este momento, cuando estamos ayudándolos a ustedes a entrar a este campo, también entramos a esta práctica de aplicación. Es decir, todo el saber que produce nuestro campo académico, no solamente deben conocerlo los sujetos, sino debe aplicarse. Hablar de eso es un asunto complicado porque es decir, todo lo que se investiga en matemática educativa tiene aplicación inmediata. No puedo decir, yo no me siento capaz para decir si sí o no. Sin embargo, siempre toda la investigación, en el fondo de las cosas se está pensando en ustedes, en los profesores. Que sea relevante, que sea inmediata, que sea indispensable,
son otros asuntos que se discuten en otros foros, eh, siempre con la intención de finalmente ¿qué? Pues de apoyar al profesor de matemáticas. ¿Para qué? Para que desarrolle su actividad, que decimos nosotros, su actividad profesional, de la mejor manera posible. Bien, si partimos de este supuesto, ¿qué es lo que junta estas tres prácticas? Lo que junta estas tres prácticas es una comunidad que investiga, una comunidad que forma a los sujetos, en este caso ustedes profesores, y una comunidad que se sale a las escuelas a ayudar a que otros aprendan matemáticas, o lo que tradicionalmente se conoce como a enseñar matemáticas. Bien, estos sujetos tienen que saber matemáticas, tema a discutir, cuál es la matemática que debe saber un profesional o de la enseñanza para poderla impartir en un determinado nivel educativo. Bien, entonces vean que en el fondo de las cosas que estoy diciendo, lo que quiero decir es que es comunidad que estudia, comunidad que investiga, comunidad que se forma, comunidad que aplica el saber. Bien, entonces es en este escenario donde yo les hago la propuesta a ustedes, estudiantes de maestría, profesores, con intereses muy específicos y muy variados, de que si alguno de ustedes está interesado en reflexionar sobre el profesor de matemáticas, porque es el protagonista de esta historia, en cierta manera. Bueno, yo les quiero platicar que en ICME es un congreso a nivel internacional donde se reúne todos aquellos que están en el campo de la educación matemática, matemática educativa, didáctica de las matemáticas, y digamos que es el congreso más importante y que delinea de alguna manera las características del campo. Bueno, pues en ICME 10, en un congreso, este congreso se hace cada 4 años, se discutió algo que se llamó el desarrollo profesional del profesor de matemáticas. Lo estoy poniendo en español, pero es importante porque el término que ellos utilizan fue este de development, es desarrollo de profesional. Hay una preocupación grande, ustedes después podemos discutir dónde encontramos toda esta fuente de discusiones alrededor del profesor de matemáticas, y esta que fue una plenaria que le encargaron a algunos especialistas, después se transformó en una publicación encargada a un profesor de apellido Adler y que fue publicada en el 2005. Y entonces leo directamente porque dice, llama la atención, esta plenaria llamó la atención sobre la emergencia de un amplio número de investigaciones que giran alrededor de lo que se puede denominar el campo de investigaciones sobre la formación y desarrollo de los profesores de matemáticas. Es decir, ya desde el 2010, pero desde muchísimo antes, viene una reflexión y cada vez más patente sobre pensar sobre el profesor de matemáticas, sobre ustedes. Y lo que yo les estoy invitando es que ustedes reflexionen desde su experiencia y con algunas herramientas metodológicas sobre este desarrollo profesional del profesor de matemáticas. Hay unos asuntos bien interesantes. ¿Por qué reflexionar? Ellos parten de dos supuestos, o de unos supuestos realmente muy simples, porque ustedes los van a identificar, ¿sí? Dice, ante el fenómeno de la masificación de la enseñanza de las matemáticas en la escuela, es decir, se aprende matemáticas en todos los niveles, se impone la necesidad de más, ¿y qué creen? Y mejores profesores de matemáticas. Más es fácil responderlo. Sí, se necesitan más escuelas, más profesores. Mejores, ahí ese es un asunto que hay que discutir. ¿Qué quiere decir mejores? ¿Quién define qué quiere decir ser un mejor profesor de matemáticas? Entonces vean que desde estos términos empiezan a aparecer preguntas que se pueden transformar en preguntas de investigación. Y es un poco lo que estamos haciendo. El otro asunto dice, la calidad de la instrucción o enseñanza
depende de los profesores en su preparación y en un continuo desarrollo profesional. Es decir, hay una asociación entre calidad, punto a discutir, pero esa calidad, como se defina, está asociada a esto que llaman qué preparación tiene el profesor de matemáticas, qué preparación tienes tú, qué preparación tengo yo, y después cómo vamos a hacer que parándonos como plataforma en tu saber, en lo que tú conoces, en tu preparación, puedas ir desarrollando. Es decir, cómo vas identificando en tu actividad profesional problemáticas que pueden ser estudiadas por ti, o que al identificarlas tú puedes ir a buscarlas para saber qué se ha dicho o qué se está haciendo al respecto. Bien, ese es el asunto que estamos en cierto modo tratando de abordar. En la presentación vienen varias preguntas, porque ellos realmente lo que hicieron fue un análisis a nivel internacional con limitaciones de qué se está haciendo en muchas partes del mundo para abordar esta problemática sobre el saber del profesor de matemáticas y su desarrollo. En la presentación ustedes van a identificar, o yo trato de mostrar, que nosotros como profesores latinoamericanos, como profesores mexicanos, también nos hacemos esas preguntas. También estamos tratando de reflexionar. Existe una comunidad, la comunidad de los matemáticos educativos latinoamericanos, que en concordancia con los profesores de todo el mundo, a veces con mucha cercanía y a veces con gran lejanía de otras experiencias, donde también se vive esta problemática, o han dado respuestas ya muy robustas, o respuestas muy organizadas o muy documentadas para ayudar al profesor de matemáticas, como puede ser el caso, el reconocimiento del éxito que han tenido algunos países en el desarrollo de sus aprendizajes matemáticos, reflejados no solamente en estas medidas internacionales, exámenes comparativos, etcétera, etcétera, sino el desarrollo de sus economías. Algunos estudios reportan que los desarrollos de la economía están fuertemente ligados ¿a qué cosa? A la educación de los sujetos. Y en el marco de la educación aparece el rubro de la matemática, es decir, hay una más acorde formación matemática con las necesidades de la sociedad. Hay muchos, vean que cada cosa que yo digo o expongo, de pronto, seguramente en sus mentes aparecen múltiples preguntas, múltiples cuestionamientos, que muchos de ellos ya se están estudiando, muchos todavía están en espera de ser formulados. Es decir, porque, y aquí entro a otro asunto, son problemas cuando uno los identifica, cuando uno los construye, cuando uno los define. No es que sean problemas en sí. Esos son, digamos, y voy a usar un término que saca chispas, son realidades. Son realidades, pero ¿en dónde nacen esas realidades? O sea, ¿dónde está la objetividad de esas realidades? Bueno, pues ese es uno de los asuntos que nuestro campo académico intenta definir y intenta trabajar. Bien, voy a pasar, hay otros estudios, después otro muy interesante, y ustedes lo van a poder encontrar en la bibliografía, un estudio de Iben y Bol en el 2009, donde hacen un estudio de nuevo sobre la formación de los profesores y el desarrollo de los profesores de matemáticas, el desarrollo profesional. Y vean que les voy a leer lo que colocan como premisa de partida de ese estudio. Y fíjense qué interesante. Dice, los profesores son la clave de oportunidades de aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. Es decir, no están definiendo el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes a un costado de los profesores de matemáticas, sino lo colocan al profesor de matemáticas en el corazón. Y se hacen la pregunta, dice, ¿qué elementos, condiciones, actitudes son las que convierten en clave? Es precisamente el contenido
del estudio que ellos desarrollan. Sería un texto, y un texto que nosotros tenemos acá en Cicata y que les podemos hacer llegar con todo gusto para que se haya una inmersión de ustedes a esos asuntos, ¿sí? Dice que hay tres, ellos declaran, y ya casi aquí me voy a cerrar porque de aquí se desprenden nuestros intereses de estudio por el profesor de matemáticas. Ellos definen que hay tres factores que justifican un estudio o una atención al profesor de matemáticas. Dice, el primero de ellos dice que se basa en el reconocimiento del rol fundamental del profesor en el proceso de aprendizaje de las matemáticas de sus alumnos. Ese rol se traduce en demandas específicas al trabajo del profesor. Signifique lo que signifique el trabajo del profesor. A lo que sabe, es decir, ¿qué es lo que sabe el profesor de matemáticas? ¿Cuáles son los conocimientos de matemáticas que tenemos que tener? Bueno, todo eso está en el corazón de este estudio y de lo que es capaz de hacer. Lo que sabemos que nos permite hacer. Podría decirse que nuestro desconocimiento de muchas cosas no nos permite producir o hacer cosas que a lo mejor el sistema, la sociedad en la que estamos insertos nos está demandando. No la podemos hacer porque probablemente no tenemos las herramientas para abordar esas problemáticas. Es más, a lo mejor ni siquiera las identificamos. El otro asunto dice que se señala que todo esfuerzo de mejora de las oportunidades de aprendizaje de las matemáticas de los alumnos en los distintos niveles educativos va tomado de la mano con las oportunidades de aprendizaje y formación de los profesores. La formación profesional de los profesores de matemáticas es crucial en el proyecto de una mejora en la educación matemática de la sociedad. Es decir, si queremos que los estudiantes mejoren en la adquisición del saber matemático, tiene que haber profesores que estén en proceso formativo constante para lograrlo. Los estudios se han dividido en profesores iniciales, que tenemos poco que decir porque nosotros no trabajamos en la formación del profesor de matemáticas, por más que podamos discutir de esos asuntos, pero nosotros no necesariamente formamos a profesores que van a ser profesores de matemáticas. Esos se están formando a otros lados y ese es tema de investigación. ¿Dónde están formando? ¿Cómo se están formando? ¿Quién los está formando? ¿Cuáles son los saberes que están en las escuelas donde se forman profesores de matemáticas? ¿Qué creen? Es un asunto en este momento en México, en nuestra comunidad, cerca de nosotros, o con muchos de nuestros colegas más cercanos, que está en total discusión. Y por múltiples razones. La otra es la formación de los profesores que están en servicio, como es el caso de ustedes. Esta maestría, en alguna manera, está inmersa en ese campo. Profesores que ya están ejerciendo, profesores que se acercan a un centro de investigación, como es el caso del CICATA, a un programa de profesionalización, que sería en este caso esta maestría, y que ustedes pueden leerla, lo que está pasando críticamente, es decir, lo que estamos haciendo, qué tanto nos está ayudando para que nosotros seamos mejores profesores de matemáticas, o estos señores del posgrado nos están desalentando. Espero que los esté alentando, no de haciéndolos más lentos, sino que les esté dando aliento para continuar en su quehacer. Y finalmente, uno de los temas controvertidos, que cómo se están formando los formadores de profesores. ¿Quiénes son los que están formando los profesores? Bueno, ya no me voy a alargar. Schulman, que no es un educador matemático, sin embargo sí es una persona, un educador, y que ha reflexionado teóricamente sobre eso, estableció una categoría que es el conocimiento del profesor, y lo desglosó. A partir de esa categoría que ustedes van a poder leer y lo van a encontrar en la bibliografía, y hay todo un desglose del saber. Podría decir, para enseñar matemáticas tengo que saber matemáticas. Lo que Schumann dice es, pulveriza esa idea y dice, sí, pero
Y cuando dice pero, ¡fum!, abre más elementos que tiene que conocer el profesor de matemáticas o cualquier profesor en cualquier disciplina. Pero como este sí tiene un campo que siempre empieza a reflexionar desde el contenido matemático, por lo general, o su interés está centrado en la adquisición del conocimiento matemático, se vuelve bien interesante. El conocimiento del profesor, hay dos elementos así, en este desglose que hace es el conocimiento del profesor y luego las prácticas del profesor. ¿Qué sabe? ¿Qué hace? Entonces, y eso ustedes lo identifican muy bien. Ustedes háganse la pregunta, existe el asunto puede ser hasta como de examen de conciencia. ¿Qué sé? ¿Qué hago? ¿Cómo lo que sé me permite hacer determinadas cosas? De hecho, les voy a platicar más adelante una tesis que está precisamente en esa esfera. ¿Qué sé? ¿Qué hago? ¿Cómo lo que sé o en base a lo que sé me permite hacer qué cosas? Desde el punto del saber, de un saber específico, en este caso, el saber de las fracciones. Bien, hay esferas, el aula, la escuela, los otros espacios con los compañeros, etcétera, donde el profesor se mueve, crece. Hay múltiples actividades. No se les necesito decir que ustedes las conocen, aunque sí las podemos desglosar, pero no es el caso en este momento. Lo que sí les puedo comentar es que hay 4, en términos muy generales, pero muy especificidades y además nuevas problemáticas y complejidades muy grandes, a 4 aspectos que pueden marcar un inicio de una reflexión. Esos son el conocimiento matemático del profesor, cómo lo detecto, a través de un examen, a través de una entrevista. El otro asunto es el conocimiento de los profesores de matemáticas sobre la enseñanza de las matemáticas. Ya no nada más es el saber, sino es qué sé para enseñar. O sea, cuáles son las herramientas que yo tengo para enseñar o poder ayudar a otro a que aprenda matemáticas. La otra son las creencias y concepciones del profesor de matemáticas. ¿Qué creo yo que es la matemática? ¿Qué creo que quiere decir enseñar matemáticas? ¿Qué quiere decir aprender matemáticas? ¿Qué creo yo sobre la escuela? ¿Qué creo yo sobre los alumnos? ¿Qué creo yo sobre la sociedad? ¿Qué creo de relevante que es la matemática para la escuela? Es decir, de nuevo, ¿qué estoy haciendo? Generando y generando y generando preguntas que deben ser, ¿qué cosas? Deben de hacerse, deben de pulirse, deben de reconstruirse, deben de negarse alguna de ellas, o sea, porque podría ser que no tiene sentido ni siquiera la pregunta. Y finalmente, las prácticas del profesor. Bueno, finalmente, a lo que quiero llegar es a decirles, compañeros, si ustedes quieren estudiar o que yo les pueda acompañar a hacer un estudio sobre asuntos relacionados sobre el profesor de matemáticas, yo les recomiendo que terminen de ver el PowerPoint que les estoy proponiendo y lo revisen. Con muchas de las propuestas puse títulos de tesis, algunos de los títulos son descriptivos de lo que ahí se hace, léanlos. Si ustedes quieren conocer la tesis, pueden entrar a la página del PROME o del Programa de Matemática Educativa en la zona de biblioteca de maestría, y ahí pueden encontrar las tesis, pueden bajar las tesis, ábranlas, vean, o sea, no intenten leerlas todas. La recomendación es que vayan y, por ejemplo, lean en la tesis la introducción, que más o menos una introducción intenta describir de qué se trata la tesis. Dense un salto salvaje y lean las conclusiones. Si quieren tener más información, fíjense en la bibliografía. Fíjense en las fechas de la bibliografía. Entrar, como decía yo hace un rato, a este campo, eh, a este campo de la matemática educativa es bien importante. Y para entrar a este campo de la matemática, estudiando a uno de los protagonistas, que es el profesor de matemáticas, resulta todavía más interesante. A cualquiera de ustedes que esté interesado en hacer un trabajo sobre el profesor de matemáticas o hacer un problema de docencia, o sea, de cómo enseño, qué problemas tengo y cómo eso me atañe a mí como profesor,
Entonces yo creo que es propicio de que nos acerquemos, platiquemos y tratemos de construir juntos. No les puedo vender preguntas de investigación específicas. Les puedo vender un amplio caudal de problemáticas para que ustedes se identifiquen con ellas, me busquen, platiquemos y si es posible tengamos la oportunidad de trabajar un año, año y medio en la indagación o en una experimentación sobre esta actividad de ser profesor de matemáticas. Como les decía, esto fue realmente muy rápido, pero espero que tengamos en los foros o en los chats que vayamos a tener o para trabajar o platiquemos vía Skype, cosas más específicas. Por lo pronto yo le voy a proporcionar a mis compañeros del seminario este video junto con un PowerPoint el que ustedes pueden revisar para que les generen más dudas y me puedan hacer preguntas más específicas. Bueno, pues fue un gusto. Disculpen lo atropellado de nuestra conversación unilateral, porque nada más hablé yo y espero tener respuestas, preguntas, cuestionamientos, críticas de parte de ustedes. Muchas gracias y que les vaya muy bien.